Pues gloria a Dios, yo creo que no estaba funcionando aquí el video, no lo pudimos tocar, pero te damos la bienvenida hoy en esta mañana aquí a Punto de Gracia. Si hay niños en esta mañana los vamos a despedir, pero vamos antes de entrar a la palabra de Dios, orar y pedirle a Dios que nos guíe, que nos hable a nuestros corazones. Si nos estás viendo de casa, te damos una vez más la bienvenida y nos encantaría saber de dónde nos estás viendo. Padre Celestial, venimos delante de tu presencia, Señor, para honrarte, Padre, para venir y abrir nuestros corazones para que tu Espíritu venga y nos dirige y nos hable a través de tu palabra. Pedimos, Padre Celestial, que tú abras los ojos de nuestro entendimiento para poder conocerte aún más. Queremos, Señor, ser una iglesia que te agrada, Señor, que vive para tu gloria. Y bendícenos, Señor, al entrar a tu palabra en esta mañana. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pues vemos que a nuestro alrededor que muchas personas faltan en esta mañana. El pastor no está con nosotros en esta mañana, también está recuperándose y pedimos sus oraciones sobre él, que Dios está fortaleciéndolo cada día más y más y le damos gracias a Dios por eso. Pero seguimos adelante con la palabra de Dios en esta mañana y hoy vamos a hablar de el lugar más querido de la tierra. Y se dice que la iglesia se debe de sentir como el lugar más querido de la tierra. Pero muchas veces nuestra depravación revela la cara fea quizás de la humanidad y vemos quizás en la iglesia relaciones que quizás son lastimadas o personas que están dolorosas por las relaciones que han tenido. Y para muchos de nosotros la idea de que la iglesia es el lugar más querido de la tierra está separada tal vez de una experiencia actual. Quizás hemos vivido una experiencia frustrante en la iglesia. Para algunos quizás han visto la iglesia dividirse o quizás en la iglesia has visto que muchas congregaciones han sido críticas o el liderazgo ha sido duro. Quizás en unas iglesias hemos sentido una decepción y la decepción la hemos sentido repetidamente. Así que probablemente hay muchos de que encuentran esa frase que la iglesia es el lugar más querido del mundo o de la tierra, algo fácil para reconciliar. Lo vemos quizás como una frase que no se ve quizás en una iglesia. Pero esta frase yo la saco de una cita de un predicador que se llama Charles Spurgeon. Él era un predicador muy grande hace muchos años en Londres y él hizo una declaración y en esta cita la quiero compartir con ustedes. Y esto es lo que dice la cita. Empieza con una frase y dice, entrégate a la iglesia. Ustedes, a ver si la tienes aquí la cita, si me la puedes poner por favor. Ustedes que son miembros de la iglesia no la han encontrado perfecta y yo espero que se sientan casi felices de no haberla hecho. Si nunca me hubiera unido a la iglesia hasta que hubiera encontrado una que fuera perfecta, nunca me hubiera unido a ninguna. Y en el momento en que me uní a ella, se hubiera encontrado una, la hubiera estropeado porque no habría sido una iglesia perfecta después de haberme convertido en miembro de ella. Aún así, por imperfecto que sea, es el lugar más querido de la tierra para nosotros. Todos los que primero se han entregado al Señor deben tan pronto como sea posible entregarse también al pueblo del Señor. ¿De qué otra manera puede haber una iglesia en la tierra? Si es correcto que alguien se abstenga de ser miembro de la iglesia, es correcto para todos. Y entonces el testimonio de Dios se perdería para el mundo. Entonces la frase, el lugar más querido de la tierra, es en realidad una confesión de que somos un pueblo imperfecto.
y no debe de sorprenderte que nos rodeamos de personas llenos de pecado. Todos somos pecadores salvados por gracia, amén. Y vemos que el lugar más querido de la tierra es un lugar lleno de personas que son imperfectos. Pero imagínate si la iglesia fuera llena de personas perfectas. ¿Quién quisiera venir a esa iglesia, no? Porque el momento que nosotros llegamos, de repente se quita de balance la armonía que se ha hecho ahí. Pero el hecho de que la iglesia sea imperfecto es en realidad una gracia de Dios. Piensa en eso. La gracia de Dios, porque personas imperfectas vienen para ser parte de lo que Dios está haciendo. Si tu expectativa, quizás tu experiencia de las iglesias es que vas a encontrar el lugar perfecto, de una vez te digo, no lo vas a hacer. Tal vez esta es tu sexta iglesia en 10 años y en tu búsqueda de encontrar ese lugar perfecto. Y déjame ayudarte, y quizás estás pensando, a lo mejor Punto de Gracia es ese lugar. Yo te digo ahorita, no lo es. Y no, para que no te decepciones en el futuro, porque realmente en algún tiempo u otro nosotros tal vez te vamos a decepcionar. Porque no podemos pretender que la iglesia es perfecta, porque realmente no lo es. Está llena de hombres y mujeres imperfectos, tal como somos tú y yo. Pero me encanta lo que dice aquí la escritura. Hay una escritura en Efesios capítulo 5 y quisiera que viéramos esta escritura juntos. En el capítulo 5, esta escritura dice en el versículo 26, y estoy leyendo de la Nueva Traducción Viviente, dice, esto es lo que Pablo declara de lo que cómo Dios ve la iglesia. Dice, a fin de hacerla santa y limpia, alabarla mediante la purificación de la palabra de Dios, lo hizo para presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, sin mancha, sin arruga, sin ningún otro defecto. Será en cambio santa e intachable. Mira cómo Dios ve, aún en medio de un pueblo imperfecto, Dios la ve pura, Dios la ve sin mancha, Dios la ve sin arruga, sin defecto. ¿Por qué? Por lo que Él ha hecho por medio de Cristo Jesús. Entonces, quedan en nuestra iglesia, en nuestro alrededor, algunas imperfecciones. Y sí los podemos ver. Pero más allá de esas imperfecciones, yo puedo ver lo que Dios está haciendo en nuestro alrededor. A través de la iglesia, su cuerpo, su pueblo, Dios es tangible en nuestro alrededor. Y cualquiera persona que está conectada a una iglesia, a un pueblo de Dios, el momento que tú caigas en una situación difícil, tú puedes sentir el amor, tú puedes sentir el calor de los miembros en tu alrededor que vienen para ayudarte. Si estás enfermo, vas a ver y estás en el hospital, van y te ven en el hospital. Tienes personas que están orando por ti, personas que te mandan texto, ¿cómo estás? ¿Cómo sigues? En este tiempo que nosotros estábamos enfermos, y salía yo a la puerta y ahí encontraba yo canasta llena de mandado, o nos mandaban comida, o esto o el otro. ¿Qué es eso? Es el cuerpo de Dios, es el amor de Dios siendo tangible en nuestro alrededor. Si tú algún tiempo quizás sufres la pérdida de un trabajo, vas a ver que los hermanos en tu alrededor están ahí para ayudarte, para apoyarte. Si tú sufres quizás una crisis en tu familia o una relación extravida en tu relación con tu cónyuge, tú puedes ir a la iglesia y ver que ellos te rodean con ánimo, te rodean con oración, hasta te amonestan para que estés firme, para que sigas adelante. Eso es el amor tangible de Dios a través de su pueblo. Y nosotros necesitamos ver a Dios por lo que Él es y reunirnos a un pueblo de Dios por lo que son, tan imperfectos como seamos, y dejar que Jesús haga lo que Él tiene que hacer en medio de su pueblo. Una escritura que quiero compartir con ustedes está en Efesios capítulo 2, si volteas ahí en tu Biblia conmigo. En Efesios capítulo 2 vemos en el versículo 17, esto es lo que dice la palabra de Dios. Dice que Cristo
les trajo la buena noticia de paz tanto a ustedes, los gentiles, que estaban lejos de él, como a los judíos que estaban cerca. Ahora todos podemos tener acceso al Padre por medio del mismo Espíritu Santo, gracias a lo que Cristo hizo por nosotros. Así que ahora ustedes, los gentiles, ya no son unos desconocidos ni extranjeros. Son ciudadanos juntos con todo el pueblo santo de Dios. Son miembros de la familia de Dios. Ahora, esto lo que está sucediendo en este texto, en el versículo 17, Pablo está sacando una paráfrasis de una escritura que se llama en Isaías capítulo 57. Y esto es lo que dice esa escritura donde Pablo saca este texto. En el versículo 19 dice esto: les haré proclamar esta alabanza, paz a los que están lejos y paz a los que están cerca. Y por esa frase, por los que están lejos de él, Pablo está refiriéndose a los gentiles, a los paganos, a los que son extranjeros, a los pactos y las promesas de Dios. Y él les está diciendo a esos gentiles, a los que están lejos, Dios está proclamando paz y Dios está proclamando las buenas nuevas. Y ese mismo versículo en Efesios capítulo 2 también nos dice que Cristo predica la paz a los que están cerca. Y aquí está hablando de los judíos. Dice aquí el versículo 17 que es no solamente a los gentiles, a los paganos, los que necesitan oír las buenas nuevas, sino que también las personas que están cercas, las personas que son religiosas, las personas que fueron creados en la palabra de Dios, necesitan oír de la salvación, de las buenas nuevas que trae Cristo Jesús. ¿Ves? Porque las prácticas religiosas, incluso de la forma estricta, no puede salvar a nadie. Yo crecí en una iglesia donde éramos bien religiosos. No podías hacer esto, no podías hacer lo otro, y era como una serie de leyes, de reglas, de reglamentos que teníamos que seguir. Y si tú no lo seguías es porque no eras salvo o no estabas viviendo bien con Dios. Y yo me sentí muy abrumada tratando de seguir todo eso. Pero reconociendo esta escritura vemos que esas prácticas religiosas no nos van a salvar. Lo que queda claro en este texto es que la actividad religiosa separada de una relación con Dios es hostilidad hacia Dios, que requiere que alguien entre y nos reconcilie. Y esa reconciliación fue solamente a través de Cristo Jesús y a través de lo que Él hizo en la cruz. Él trae las buenas nuevas y Él predica paz a aquellos que están atrapados en esas actividades religiosas, aquellos que carecen de una relación con Dios. La paz con Dios viene solo a través de la cruz de Jesucristo, porque Él pagó la deuda totalmente para todos los que creyeran en Él. Entonces vemos en el contexto nuestro hoy en día lo que nos dice este versículo. Lo que quiere decir quizás la frase que algunos de ustedes están cerca, como los judíos. Algunos de ustedes quizás se salvaron porque estaban cerca de esa relación con Dios. Mamá y papá te levantaban todos los domingos, te vestían, te llevaban a la iglesia. Quizás fuiste parte de esa escuela dominical, te involucraste con los jóvenes cuando creciste en la iglesia. Quizás estabas involucrado en todas las actividades como los campamentos, los retiros, las actividades de la iglesia. Aún en cambio sabes todos los libros de la Biblia, las escrituras las tienes memorizadas. Pero en un momento durante ese tiempo, en medio de toda esa actividad, Jesús capturó legítimamente tu alma y te enamoraste de Él.
te enamoraste de Él en medio de toda esa actividad y Jesús rescata y habla paz a los que están cerca. Y luego hay algunas personas que están medio cerca. Eso fui yo. Crecimos en la iglesia, nuestros papás nos llevaban, hacíamos todas las actividades, pero en ti y en mí quizás no hubo ese entendimiento sobre lo que significaba realmente la relación con Cristo. No entendíamos realmente la gracia de Dios, el perdón de Dios. Entonces nosotros estábamos involucrados en la actividad religiosa y nos empezamos a sentir sofocados. Quizás nos empezamos a sentir secos porque aunque estábamos involucrados en esa actividad religiosa, no teníamos esa relación. Y sentimos el peso de la actividad religiosa. ¿Y qué hicimos? Nos huimos. Es lo que hice yo. Llegué a un punto en mi vida que a los 16 años yo decidí ya no quiero tener nada con Dios porque yo jamás voy a poder vivir la vida que Dios requiere. Yo sentía que yo necesitaba hacer todo bien, yo necesitaba hacer todo correcto, todo conforme a la ley y cada vez que yo no la cumplía me sentía como un fracaso, como jamás podré hacerlo, jamás voy a poder agradar a Dios. Entonces mi respuesta fue huir de Él, no tener nada que ver con esa relación con Dios. Y quizás eso te pasó a ti, pero aún en eso, Dios permite que nosotros lleguemos a un punto en nuestro caminar, donde nosotros llegamos a un punto donde Jesús nos encuentra, donde quiera que estuvimos o donde quiera que estemos. Y Él nos trae a una revelación de quién es Él. Para mí fue cuando tuve yo 18 años y yo he contado mi testimonio antes. Entré yo a una iglesia solamente porque me obligaron. Solamente porque me chantajearon, me dijeron, ¿sabes qué? Si vas, te compro un almuerzo. Y por tener un almuerzo gratis, yo fui. Fui ahí a la iglesia y porque yo dije, bueno, pues voy a cumplir 1 hora, 2 horas de mi tiempo. Al cabo que lo puedo yo tolerar. Así fue mi actitud. Pero yo no sabía que Dios ahí me estaba esperando. Porque el momento que yo entré, el Espíritu Santo me habló y me dijo, te he estado esperando. Te he estado esperando. Y yo en ese momento, yo reconocí esa relación con Dios. Yo reconocí el amor de Dios, no como un padre con un Quijote aquí nomás tratando de golpearme con el cinto, sino con un padre con las manos abiertas diciendo, hija, bienvenida a mi casa, te he estado esperando. Para algunos de nosotros hemos estado involucrados en ese momento cuando nosotros sentimos ese amor de Dios por primera vez realmente. ¿Y qué hace Dios? Él nos trae paz y nos reconcilia a los que están cerca. Pero Jesús, aquí la Escritura también trae paz a los que estaban lejos de Él, como los gentiles. Los que quizás nunca fueron creados en un ambiente cristiano. Quizás fueron los papás y el mamá nunca fue a la iglesia o iban a la iglesia solamente durante los días festivos, la Navidad o el día Pascua. Y quizás creciste en un ambiente donde realmente Cristo no fue central, donde tú no conocías de Cristo, pero no conocías que era parte de tu vida o que quería ser parte de tu vida. Y llevaste una vida quizás caminando en tu propio camino, vagando en tus propios deseos. Y quizás llegaste a vivir una vida con adicciones, quizás llegaste a vivir una vida como te daba la gana, así la viviste. ¿Sabes qué? Yo soy el dueño de mi propio destino y yo así lo vivo, sin dar cuenta a nadie. Pero sin embargo, en medio de todo eso, en medio de ese estilo de vida, Jesús aparece, te habla paz y empieza a reconciliar tu alma y te rescata de ahí de donde estás. Si tú tienes la oportunidad, quizás buscas y ves alrededor en este cuarto y ves diferentes personas con diferentes historias. Unos estaban cerca, otros estaban lejos, pero todos tenemos una historia de cómo Dios nos encontró, cómo Dios nos salvó.
Algunos Dios nos rescató de la cama, ¿verdad? De enfermedad, donde Dios nos trae y nos trae otra vez a una vida nueva en Él. A otros Dios nos saca de una vida de alcoholismo, otros de una vida de drogadicción, pero todos tenemos una historia, ya sea cerca o ya sea que estuvimos lejos. Y continuamos aquí en Efesios capítulo 2 y continuamos aquí con el versículo 18 y dice: ahora todos los que estaban cercas y los que estaban lejos, dice, todos podemos tener acceso al Padre por medio del mismo Espíritu Santo, gracias a lo que Cristo hizo por nosotros. Gloria a Dios. Aquí Pablo dice en el versículo 18 que a través de Cristo, ambos, los judíos y los gentiles, los que se crearon en la iglesia y los que no se crearon en la iglesia, tenemos acceso al Padre en un solo espíritu, a través del Espíritu Santo. En el corazón del Evangelio está que ahora tenemos acceso al Padre, al que el Pablo llama aquí, al Padre Celestial. Tenemos acceso al Dios del universo a través de lo que hizo Jesucristo. Esto significa que el cristianismo no es una religión de rito, es una relación personal con el Padre del universo a través de Jesucristo y el Espíritu Santo que mora en nosotros. Si Jesucristo nos ha dado acceso a Dios y solamente a través por lo que Él ha hecho en la cruz. Vamos aquí a ver a Efesios capítulo 2 y vamos a ver el versículo 19. Ya que todos nosotros tenemos ahora acceso al Padre por medio de lo que ha hecho Jesucristo y el Espíritu Santo. Dice en el versículo 19, dice, así que ahora ustedes los gentiles ya no son unos desconocidos ni extranjeros, son ciudadanos junto con todo el pueblo santo de Dios, son miembros de la familia de Dios. Debes de subrayar eso, circular esa parte en tu Biblia, porque ahora nosotros, tú y yo, a través de lo que ha hecho Cristo Jesús, ya no somos personas extranjeras, ya no somos personas desconocidas, sino que ahora pertenecemos a un lugar. Ahora, eso probablemente no nos pesa tanto la idea de extranjeros o desconocidos aquí en donde vivimos. Pero si tú vives en otra parte del mundo, vas a reconocer que el ser un ciudadano significa algo muy importante. Por ejemplo, aquí en este país, sin importar cuál sea tu situación, si eres extranjero o eres ciudadano, tú puedes marcar al 911 si necesitas ayuda y alguien va a venir a ayudarte, ¿sí o no? No importa lo que sea. Si alguien está enfermo, tú puedes llamarle al 911 y ahí viene la ambulancia para tener cuidado de ti. Si quizás alguien se está tratando de meter a tu casa, tú puedes llamar al 911 y ahí viene la policía. Si cerraste tus llaves en tu carro o quizás tu casa se está quemando, ahí están los bomberos y a veces hasta la ambulancia y la policía, todos vienen a la misma vez para ayudarte. Pero no era así para los peregrinos, no era así para los que eran extranjeros en el primer siglo. En el primer siglo, si tú eras una persona extranjera o eras una persona desconocida, no eras parte de un ciudadano de ese país o de esa ciudad, ellos te trataban muy diferente, te trataban de una manera como que no valías. Y nosotros podemos ver una historia en Hechos capítulo 21. En Hechos capítulo 21, Pablo está hablando con la multitud y la multitud se enoja. Y de repente agarran a Pablo y lo arrastran afuera del templo. Y están al punto de querer matarlo. Entonces vienen los soldados y lo toman para llevarlo a golpearlo porque se hizo un escándalo ahí donde estaba el templo. Y al momento de golpear a Pablo, Pablo declara y dice, soy un ciudadano romano. Y eso de repente frenó todo lo que estaba sucediendo alrededor de él.
todos los soldados que estaban al lado de él, de repente lo soltaron y no le pusieron ni una mano sobre él, porque él declaró que era ciudadano romano. Y le preguntaron, ¿realmente eres ciudadano? Y dijo él, sí. Porque sabía Pablo y sabía todo el pueblo ahí que si tú eres un ciudadano, tú tenías los derechos de un ciudadano romano y tenías el derecho de un juicio. Entonces no nomás te podían golpear o matar así nomás sin un juicio, sino que tenía que llegar delante del gobernador y llegar delante de un juicio. Entonces a Pablo lo pudieron soltar porque él se declaró como un ciudadano romano. Pero uno que era extranjero, uno que es desconocido en esa área, le podían los soldados hacer lo que quisieran con ellos. Lo que nosotros podemos aprender de este pasaje aquí, de este pasaje que leímos en Efesios 2:19, es que nosotros éramos esos extranjeros, nosotros éramos esos desconocidos. Pero Él nos llama para ser parte a través de Cristo Jesús de su nuevo reino. Él nos llama para ser parte de lo que Él está haciendo en nuestro alrededor. Él nos llama para ser parte de lo que leemos aquí en la Escritura, el versículo 19. Ciudadanos juntos con todo el santo pueblo de Dios, donde nosotros ahora somos miembros de una familia. Me encanta esa frase. Miembros de la familia de Dios, porque significa que en la iglesia yo no estoy visitando, en la iglesia yo pertenezco, en la iglesia soy parte de una familia. Y por eso para nosotros es tan importante cuando nosotros enseñamos acerca de la clase de membresía, y te invitamos que si tú no te has registrado para esa clase, que te anotes. La vamos a tener en español en febrero, que pertenezcas a una familia de Dios. Y no importa si hayas sido lastimado en el pasado por una iglesia o quizás por esta iglesia, es importante pertenecer, porque Dios nos ha llamado que seamos miembros de una familia. ¿Y cómo se trata la familia? Hay conexión, hay hermandad, hay relación, hay amor, y eso es a donde Dios nos lleva. Mira aquí, continuamos en Efesios capítulo 2 y vemos el versículo 20. Vamos a leer lo que dice aquí. Dice, juntos constituimos su casa, la cual está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, y la piedra principal es Cristo Jesús mismo. Nota lo que dice aquí, juntos construimos nosotros su casa. La casa de Dios no es un edificio de material. La casa de Dios es un pueblo, es su gente, su pueblo, su iglesia. Nosotros juntos somos la casa de Dios. Y Dios nos ha formado de personas que han venido de cercas y que han venido de lejos para formar su pueblo, para formar su iglesia. Quizás al mirar a tu alrededor, ver que hay personas aquí que crecieron en la iglesia. ¿Cuántos crecieron en la iglesia? A ver, aquí. ¿No hay personas aquí que crecieron nomás Jesse y yo crecimos en la iglesia? Gloria a Dios, Jesse. Amén. Algunos de ustedes vinieron porque estaban lejos de Dios, ¿verdad? Amén. Y Dios ahí donde ustedes estaban, en su terquedad, en su necedad, los alcanzó, los rescató. Y quizás algunos de nosotros aquí acabamos de ser salvos hace unos 2 años o hace 1 año. Algunos de nosotros crecimos de tal manera que quizás ni una palabra mala decíamos. Si queríamos decir una palabra mala, la inventábamos. Pero tenemos personas que han vivido aquí diferentes estilos de vida. Algunos han vivido esa vida dura. Si tienes una oportunidad, invita a Gloria, invita a Roberto a comer con ustedes para que escuches el testimonio que ellos tienen. Yo, gracias a Dios, nunca fui adicto a la droga, pero yo tenía mis vicios. Amén. Cada persona tiene sus vicios, pero de algo Dios nos ha rescatado, de un lugar Dios nos ha sacado, porque todos éramos pecadores salvados por gracia de Dios, por la gracia de Dios. Amén.
Dios nos ha redimido y Él nos ha rescatado. Entonces, ¿qué es lo que hemos llamado, lo que Dios nos ha llamado a hacer como iglesia? Sabemos que Él nos sacó, nos llamó como su pueblo, nos llamó como su iglesia, nos estableció como una familia, pero ¿para qué? ¿Con qué propósito? Y el propósito lo vamos a ver aquí en Mateo capítulo 28. Voltea ahí conmigo, vamos a ver en Mateo. Si tú tienes tiempo en la iglesia, quizás vas a conocer este versículo. Este texto se conoce como la Gran Comisión. Y vamos a empezar aquí leyendo en el versículo 18, por favor. Vamos a empezar con el versículo 18. Dice aquí, Jesús se acercó y dijo a sus discípulos, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Ahora, vamos a escuchar lo que dice aquí Jesús. Él se acerca a sus discípulos y Él hace una declaración. Él hace una declaración poderosa. Y mira lo que dice Él. Se me ha dado toda, digan conmigo toda, no poquita, no algo, sino toda autoridad, no solamente en el cielo, pero en la tierra también. Ahora escucha, en verdad no importa lo que sigue en el siguiente texto. Solamente lo que dice Dios aquí debe de ser suficiente para nosotros hacer lo que Él nos diga y creer que Él lo hará. Porque aquí Jesús dice que Él tiene toda autoridad, a Él se le ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Entonces, pase lo que pase, nosotros si somos personas que apuestan, nosotros podemos apostar todas nuestras fichas y saber que va a suceder lo que Jesús dice que va a suceder. ¿Por qué? Porque Él tiene la autoridad, Él tiene el poder para hacerlo. ¿Y por qué es esto tan importante? Que toda la autoridad se le ha sido dada a Jesús. Porque vamos a ver lo que Él nos dice en el siguiente parte. Porque Jesús, podemos ver en la vida de Jesús que Él opera de esta manera. Él opera, Él vive su vida en el tiempo que Él estaba en la tierra. Él vivió su vida caminando y hablando con esta autoridad. Piénsalo. ¿Quién más le puede decir a una persona que ha sido muerto por 3 días que se levanta y salga? ¿Quién más? Sino Jesús fue a la tumba de Lázaro y ¿qué dijo? Lázaro, sal fuera. ¿Y qué hizo Lázaro? Se levantó después de 3 días de estar muerto y salió fuera. ¿Tú conoces a alguien con esa autoridad? Yo sí, se llama Jesús. Amén. Jesús también tiene la autoridad que en su hablar pudo reprender a las tempestades. ¿Y qué pasó? Ellos obedecieron. Les dijo paz y se calmó la tempestad. Jesús era un hombre con la máxima autoridad. Era Dios en carne. Toda autoridad, dice Jesús, se me ha dada en el cielo y en la tierra. ¿Quiere decir que Dios tendrá la autoridad sobre el gobierno si lo trae? Nosotros vemos y quizás nos desesperamos porque vemos que el gobierno está haciendo esto, está haciendo lo otro y decimos, pero ¿por qué y cómo y esto y lo otro? Dios está en control. ¿Por qué? Porque la Escritura dice que Jesús tiene toda la autoridad y no hay nada que puede suceder en nuestro país que Dios no lo permita y esté en control. Amén. ¿Quiere decir que toda la autoridad que se encuentra en la naturaleza la trae Jesús? Sí. Así que cuando nosotros leemos toda la autoridad, tenemos que recordar, no es alguna, es toda. ¿Y por qué hago tanto énfasis en esto?
porque vamos a leer lo que sigue después de esta declaración. Vamos a ver el versículo 19. Después de que Él declara que Él tiene toda la autoridad en el cielo y en la tierra, quiere decir que Él puede hacer lo que Él quiera hacer porque Él tiene el poder. Él hace esta declaración en el versículo 19. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Vamos a parar ahí un momento. Esta idea de ir en realidad se puede desglosar al salir. Al salir en tu vida diaria, haz discípulos de todas las naciones. No se trata de que nosotros empaquemos nuestra casa, nuestras cosas y nos subamos a un coche e ir a otro lado de la nación o a otro país para ser discípulos. Sino se trata de salir en tu vida diaria. Ya sea en tu trabajo o si vas a ir a hacer ejercicio o si vas quizás de compras o a tu hobby, lo que sea. El propósito detrás de tu vida, del propósito atrás de mi vida es para crear y hacer discípulos porque Dios nos ha mandado para hacerlo. Mira conmigo, vamos a ver el Salmo 139. Vamos a voltear ahí un momento. Salmo 139, por favor. Este salmo también es muy conocido y es uno de mis favoritos. Pero mira lo que dice aquí el versículo 13. Dice, porque tú formaste mis entrañas, me hiciste en el seno de mi madre. Te alabaré porque asombrosa y maravillosamente he sido hecho. Maravillosas son tus obras y mi alma lo sabe bien. No estaba oculto de ti mi cuerpo cuando en secreto fui formado y me entrejido en las profundidades de la tierra. Tus ojos vieron mi embrión y en tu libro se escribieron todos los días que me fueron dados cuando no existía ni un solo de ellos. Este pasaje es realmente espectacular. Y esto es lo que acaba de decir este pasaje. Que nosotros hemos sido entrejidos por Dios en el vientre de nuestra madre. Y dos cosas podemos ver aquí en este pasaje. Una es que Dios hizo nuestra forma física. Me encanta cómo lo describe aquí. Maravillosamente he sido hecha, maravillosas son tus obras. Si tú estudias el cuerpo físico, tú ves que cada organismo trabaja en armonía con cada otro organismo. O sea que hay una armonía en cómo funciona el cuerpo. Y cuando hay una infección, hasta los ¿cómo se dicen? Glóbulos blancos empiezan a multiplicarse para poder pelear esa infección. Y Dios nos hizo de una manera tan maravillosa. Pero también nosotros podemos ver que lo hizo a luz de los días que había formado para nosotros. Antes de que sucediera uno de nuestros días, Él ya los había ordenado. A mí me maravilla eso en pensarlo. Según este texto, cuando Dios me estaba formando en el vientre de mi mamá, sabiendo ya los días que Él ya tenía para mí, sabiendo ya lo que Él me iba a llamar para hacer, sabiendo ya lo que iba yo a desarrollar en mi vida, Él comenzó a tejer en mi sustancia. Él empezó en mi embrión. Él empezó a formar los aspectos de mi personalidad. Él empezó a formar mis aptitudes. Él empezó a formar mi carácter. Él empezó a formar todas mis habilidades, mis fuerzas, hasta mis debilidades, para yo poder a cumplir los días conforme los días que Él ya tenía para mí. Quiere decir que todo lo que yo soy, Dios lo determinó antes para este preciso momento. Imagínate eso, para este preciso momento. No solamente para mi vida, pero para tu vida también. Esto es lo que es en verdad lo que es verdad de todos los que están aquí. A cada uno de nosotros tenemos diferentes gustos.
nos atraen ciertas cosas y quizás no sabemos por qué. Tenemos habilidades de hacer ciertas cosas y en verdad no sabemos por qué. Mi personalidad se describe como la personalidad A. Quiere decir que soy muy organizada, hago listas, tengo metas. Cuando alcanzo una cosa ya estoy pensando en lo siguiente que se tiene que hacer y lo siguiente que se tiene que hacer. Y aún mi casa, si mi casa está desordenada, me pongo yo nerviosa, ¿verdad? Porque me gusta estar en control, me gusta estar precisa en todo lo que está pasando. Si entro yo a mi casa y me movieron la silla y luego lo que pienso es, ¿quién movió esa silla? Porque así es mi vida, así Dios me diseñó. Pero también me puso Dios y me juntó casada con mi esposo y mi esposo es completamente lo opuesto. Él es más global. Él procesa las cosas muy diferentes. Pero juntos nos complementamos de una manera tan espectacular que podemos llevar adelante la obra y la tarea que Dios nos ha dado. Amén. Y así es con cada uno de nosotros. Algunas personas se sienten realmente quizás atraídas por los deportes. Yo sé que mi hijo cuando estaba chiquito me fascinaba como a él le atraían los deportes y él tenía como 3 o 4 años. Y era el tipo que nomás quería estar, ¿dónde está la pelota? Dame la pelota, yo quiero la pelota. Y ahí andaba con la pelota, con el básquetbol, todo el santo día. Pum, 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 a los 3 años. Y ya cuando él se sintió capaz, él decía, ¿sabes qué? Quiero entrar a este deporte, quiero entrar al otro deporte. Y él tenía 3 o 4 años. Pero Dios le dio esa habilidad y él hace muy bien en los deportes, cualquier que sea, porque Dios lo diseñó de esa manera. Y otros niños, vemos que otros niños, Dios, los deportes realmente no los atrae. Para ellos, pues ellos les gustan colorear. Ellos les gusta pintar, ellos les gusta quizás cantar o aprender a tocar el piano, les gusta la computadora. Dios los diseña de una manera tan diferente. Pero todo es para ellos poder alcanzar o a cumplir los días que Él ya ha puesto para ellos. Y quizás todos somos atraídos a ciertas cosas. Y en nuestra vida nosotros podemos ver que cómo Dios nos ha diseñado, cómo Dios nos ha puesto. Pero quiero que veas una cosa, no solamente hemos sido diseñadas de una manera única por Dios, pero la Biblia también nos dice que Dios nos ha colocado de una manera única. Y vamos a ver esto en Hechos capítulo 17. Hechos capítulo 17. En el versículo 24 dice así: el Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él es el Señor del cielo y de la tierra. ¿Cuántos pueden decir amén? No vive en templos construidos por hombres, ni se deja servir por manos humanas como que si necesitara de algo. Por el contrario, Él es quien da a todos la vida, el aliento y todas las cosas. De un solo hombre hizo todas las naciones para que habitarán toda la tierra y determinó los periodos de su historia y las fronteras de sus territorios. Cuando yo leí esto, yo dije, wow, el Dios Todopoderoso que no necesita nada de nadie. Lo que Él hizo es que Él causó que habitara la tierra el hombre. Pero Él determinó en qué tiempo en la historia iban a vivir. Y Él determinó hasta las fronteras de donde iban a vivir. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a ver la versión Dios habla hoy. Y esto es lo que dice el versículo 26. Dice, de un solo hombre hizo Él todas las naciones para que vivan en toda la tierra. Y les ha señalado el tiempo y el lugar en que deben de vivir. Tú vives donde tú vives porque así Dios le ha placido. Punto. Piénsalo en eso. Cuando yo leí esa escritura, yo pensé en todas las áreas donde he vivido yo y hemos vivido en muchos diferentes lugares.
Vivimos en Bronzeville, de Bronzeville nos fuimos a Austin, de Austin regresamos a Bronzeville, de Bronzeville nos fuimos a Miami, de Miami a Acapulco, de Acapulco a Las Vegas, de Las Vegas aquí a Harlingen. Pero cuando yo pensé de todos los diferentes lugares donde Dios me ha llevado, nos ha llevado porque Dios tenía ese periodo en ese tiempo para nosotros. Esas citas divinas para nosotros, porque no solamente tenemos estamos diseñados de una manera única para Dios, sino también estamos colocados de una manera única por Dios. Y esto es enorme cuando lo pensamos. Dios mismo ha determinado los tiempos específicos en la historia donde nosotros vivimos. Dios no quiso que viviéramos en el tiempo donde estaban los que estaban quizás los frontier cuando estaban explorando, gracias a Dios. Vivimos ahora en este tiempo donde hay aire acondicionado, donde hay electricidad, pero Dios nos ha colocado con un propósito. Vamos aquí y regresamos, vamos a ver el versículo 27 de Hechos 17. Mira, vamos a ver por qué Dios hizo esto. El versículo 27 dice, esto lo hizo Dios para que todos lo busquen y aunque sea a tientas lo encuentren. En verdad, Él no está lejos de ninguno de nosotros. Si esto es cierto, esto significa que el lugar donde tú vives, tu vecindario, va más allá de simplemente vivir en ese vecindario. El lugar donde tú trabajas, ese compañero de trabajo, ese cliente o ese jefe que tienes tú, Dios te ha conectado de una manera única y te ha colocado de una manera única en este tiempo específico. Y Dios lo hizo para que lo buscaran, quizás lo pudieran aún alcanzar conforme el versículo 27 y lo encontrarían porque tú estás ahí. Piensa en esto, tu vecino. Dios no está lejos de ellos porque tú estás ahí. Es lo que nos dice el versículo 17. Tu compañero de trabajo, Dios no está lejos de ellos porque tú estás ahí a su lado. Esos adultos donde quizás tú vas al juego de tu niño y tú lo ves ahí jugando fútbol o lo ves jugando pelota. Cuando tú estás ahí con los otros papás, Dios está cerca de ellos porque tú estás sentado al lado de ellos. Dios hizo todo esto para que todos lo busquen y aún lo puedan encontrar porque Él no está lejos de ninguno. Nosotros deberíamos de ver el mundo en nuestro alrededor a través de estos lentes. Dios te ha diseñado de una manera única, te ha formado de una manera única y te ha colocado de una manera única para que los que estén en tu alrededor busquen y encuentren a Dios porque tú estás ahí. Esto es genial. ¿Cómo trae la iglesia gloria a Dios? ¿Cómo nosotros como iglesia, como miembros, como su pueblo podemos darle a Él gloria? Le damos a Él gloria cuando nosotros vivimos como discípulos de Jesús, cuando nosotros hacemos otros discípulos y los invitamos a que sean parte de la familia de Dios. Y esa es la misión aquí en Punto de Gracia. Si tú ves los countdowns antes de que nosotros vamos en vivo, o que ves las transiciones o ves el boletín, nosotros siempre estamos declarando la misión, por qué existimos. Punto de Gracia existe para ser y hacer discípulos de Jesucristo. Y esos discípulos existen para conectarse aún con Dios y conectarse con otros. Esos discípulos existen para crecer a través de la palabra de Dios, para nosotros ser transformados a la imagen de Dios. Esos discípulos existen para servir a la iglesia local, para servir al mundo en nuestro alrededor. Esta iglesia, discípulos existen para nosotros poder proclamar quién Dios es. Todo para darle a Él gloria. Pero Mateo 28 no para ahí. Continuamos viendo en el versículo 19 lo que dice Jesús.
Él declara que nosotros debemos de ir a ser discípulos a todas las naciones, y luego declara Él bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y una vez más me encanta este texto porque esto es lo que sucede. Al nosotros anunciar el evangelio a la gente, ¿y sabes qué? Vamos a tener que anunciarlo. Vamos a tener que proclamarlo. Vamos a tener que compartirlo. Nadie va a mirar a tu vida y va a decir, mira, ¿sabes qué? Son tan buena gente. Yo creo que voy a servir a su Dios. No lo van a hacer. La forma en que tú vives puede quizás atraer a la gente a tu alrededor, pero no se van a convertir espontáneamente en cristianos solamente por eso. Nosotros tenemos que abrir nuestra boca. Y esto es lo que dice Pablo aquí en Romanos capítulo 10. Vamos a ver ahí lo que dice en esta escritura. En Romanos capítulo 10 dice él, pero ¿cómo pueden ellos invocarlo para que los salve si no creen en él? ¿Y cómo pueden creer en él si nunca han oído de él? ¿Y cómo pueden oír de él a menos de que alguien se lo diga? ¿Y cómo irá alguien a contarles sin ser enviados? Por eso la escritura dice que hermosos son los pies de los mensajeros que traen las buenas noticias. Eventualmente tú y yo vamos a tener que abrir nuestra boca y proclamar las buenas nuevas. Vamos a tener que abrir nuestra boca y declarar las buenas nuevas. ¿Y por qué debemos de declararlo? Porque es la mejor noticia del mundo. No hay pecado tan grande o más poderoso de la cruz que lo que hizo Cristo Jesús en la cruz por nosotros. Somos nosotros heraldos de las buenas noticias. Somos nosotros personas que vamos a proclamar esas buenas noticias. ¿Y sabes qué? Al proclamar, algunos van a con nosotros compartir, van a escuchar. Y sabes, algunos van a creer. No todos, pero algunos van a creer. Y nosotros tenemos que confiar que aunque nosotros no veamos un cambio en esa persona, Dios es el que trae la salvación. Dios es el que cumple la obra. Mira lo que dice aquí Isaías 59, versículo 1. Dice aquí, la mano del Señor no es corta para salvar. ¿Por quién estás orando tú? ¿Por quién estás tú creyendo que Dios pueda salvar y estás pidiéndole, Señor, alcánzalos? ¿A quién estás tú compartiendo la palabra, las buenas nuevas? Tienes que tú creer que la mano de Dios no es corta, que no los puede alcanzar y no los puede salvar. Nosotros creemos que al proclamar, al compartir las buenas nuevas, Dios va a salvar. No va a salvar a todos, pero sí va a salvar a algunos. Y por eso, como parte de nuestra misión, nosotros salimos como iglesia a evangelizar. Nosotros salimos como iglesia para alcanzar a los que están en nuestro alrededor. No es un programa, es un estilo de vida. Y continuamos aquí en Mateo capítulo 28. Vamos a ver ahora el versículo 20. El versículo 20 dice esto. En la Nueva Traducción Viviente dice, enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado. Esta versión dice, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Hay dos partes aquí. Dios nos manda a obedecerlo a Él y nosotros debemos de hacerlo. Por eso nuestra misión dice de ser, nosotros existimos para ser discípulos de Cristo Jesús. Quiere decir que nosotros estamos viviendo esa vida conforme la palabra de Dios, obedeciéndolo a Él. Pero también nosotros se nos ha dado el cargo de enseñarle a otros discípulos cómo obedecer a Dios. Nosotros debemos de también llegar al punto donde empezamos a no solamente convertir, sino a discipular. Parte de lo que vamos a hacer nosotros en los alcances es regresar a esas áreas donde nosotros hemos estado compartiendo el evangelio. Y vamos a empezar a abrir un grupo pequeño porque no se trata de convertir. Dios no nos llamó para convertir a personas.
Ve a todo el mundo a convertirlos. No, ve a todas las naciones a ser discípulos. ¿Qué va a requerir de ti y de mí? Tiempo. ¿Qué va a requerir de ti y de mí? Crecer en su palabra. ¿Qué va a requerir de ti y de mí? Creerle que Dios va a obrar a través de nosotros. Y quizás tú no sabes mucho de la palabra de Dios y dices tú, pues ¿cómo puedo yo enseñar? Yo no soy capaz, yo en verdad no sé cómo. Dios puede usar lo que tú sabes, lo que tú conoces de su palabra, lo que tú has vivido, lo que tú has aprendido, para que tú empieces a entrenar o discipular a alguien que apenas está empezando. Tú tienes algo para compartir. Lo importante aquí es que nosotros tenemos que estar creciendo en la palabra de Dios, conectados a una iglesia donde se enseña la palabra de Dios para nosotros poder enseñar en una manera correcta. No tienes que saber todas las respuestas, pero sí tienes que conocer a Dios y tener una relación con Él. Y Dios puede usarte para ser discípulos si estás disponible. Si eres una persona que adora a Cristo Jesús, si estás dispuesto a obedecer sus mandatos. La gran comisión es el mandato para toda la iglesia. La gran comisión es parte de cómo existimos aquí en Punto de Gracia. Pero me encanta lo que Él promete aquí en el versículo 20. Pónmelo otra vez, por favor, el versículo 20. Y la última parte dice, y les aseguro esto. Es una aseguranza que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Dios no nos deja solos. Ahí en tu vecindario, cuando estás hablando con tus vecinos, Jesús está ahí. En tu trabajo, cuando estás hablando con tus compañeros de trabajo, Jesús está ahí. Él no te ha abandonado para hacerlo solo. Él es la persona que nos envía a través de su poder. Toda la autoridad en la tierra y en el cielo se le ha dado a Dios. Y yo te animo aquí donde estás, al nosotros salir de este lugar, que nosotros pensemos lo que el mandato que Dios nos ha dado. Nosotros fuimos diseñados de una manera específica para poder cumplir el propósito de Dios, y que es ser discípulos para su gloria y para su honra. Amén. Vamos a orar y te invito a que te pongas de pie aquí con nosotros en esta mañana y vamos a darle gloria y honra a Él. Gracias, Señor. Te alabamos, Padre Celestial. Gracias, Padre, que tú nos has dado, Señor, todas las cosas. Nos has traído de cerca, nos has traído de lejos para tener una relación contigo, para formar una familia con las otras personas en nuestro alrededor. Y aunque nosotros nos encontremos, Señor, imperfectos, te damos gracias que tu pueblo, tu iglesia, realmente es el lugar más querido de la tierra. Porque aquí nosotros podemos encontrar, Señor, esas relaciones que nos ayudan a ser más como tú, Padre. Y podemos desarrollar, Señor, esa vida que tú has ya diseñado para cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor, a poder cumplir tus propósitos. Cumplir, Padre Santo, el mandato que tú has puesto delante de nosotros. Gracias, Señor, porque tú ya has formado todo nuestro ser, nuestro carácter, nuestra personalidad para poder cumplir esa tarea. Y más allá de cómo nos has diseñado, tú nos has dado ese poder, esa habilidad, porque se encuentra toda esa autoridad en ti. Y tú has prometido, nos has asegurado que no nos dejarás solos. Te alabamos, Padre Celestial. Y pedimos, Señor, que tú nos ayudes, Padre, a ser esos discípulos que tú nos has llamado a ser, obedeciéndote, Señor, a conforme a tu palabra. Pero ayúdanos, Señor, también a poder duplicar y ser discípulos en nuestro alrededor. Y no, Señor, ser consumidos en nuestra propia vida,
sino ver que tú nos has dado ese mandato para nosotros glorificarte a ti en nuestra vida personal y como una iglesia y familia de Dios. Te alabamos, Padre Celestial. Tú eres digno, Señor. Ahí donde estás, vamos a alabarle con este canto.